Es una bendición poder saludarles este domingo y recibirles acá en esto que es el mensaje. Nuestra serie para este mes de septiembre es la estabilidad. Ese es el título de nuestra serie. Y hemos estado hablando ya 2 domingos acerca de esto, brindando enfoques diferentes acerca de la estabilidad. Hoy daremos un mensaje más y el título de nuestro mensaje es estabilidad material. Vamos a hablar acerca de eso y pues obviamente la Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema. Y miren ustedes, el primer texto que vamos a citar está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Dice: murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, y yo destaco aquí riquezas y honor. Pues aquí se describe a alguien que tuvo ese combo, por así decirlo, de éxito en su vida. Porque no solo su vida fue larga en términos de años, sino que también al culminar su vida tenía honor a su alrededor, buen nombre, pero también tenía este elemento, riquezas. O sea, lo había acompañado la estabilidad material. Llegó al final de sus días con estabilidad material. Por eso destaco aquí esta palabra, el tema de las riquezas, porque como he mencionado, la estabilidad es algo que Dios desea para nosotros, y la estabilidad material es algo que sin duda está en el corazón de Dios para nuestra vida. Dios desea que en el área de lo material nuestra vida sea estable, de principio hasta el fin. Entonces, ¿cómo lograr estabilidad material? ¿Cómo llegar a este punto, a este momento de vida que este hombre logró tener? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo tener estabilidad material? En primer lugar, quiero hablar de esto. La obediencia es importante. ¿Obedecer qué? Obedecer los principios de Dios. Hay que seguir esos principios. La obediencia siguiendo los principios que Dios establece. Mucho de la inestabilidad, mucho del desacierto en el orden financiero está en que nosotros seguimos nuestros propios principios, nuestra propia dinámica, la propuesta que este mundo nos ofrece, pero hacemos a un lado los principios que tienen que ver con Dios. La gente que yo veo estable, que yo veo prosperada, es gente que cuando usted se acerca y les pregunta qué hacen, usted se da cuenta que siguen, obedecen los principios que Dios ha establecido en la Biblia, que son principios que no fallan, son infalibles, porque tienen que ver con el consejo de Dios. Y aquí digo lo siguiente: no se puede obtener buenos resultados en lo material haciendo a un lado lo que Dios propone. Vuelvo a mencionar, no se puede obtener buenos resultados en lo material haciendo a un lado lo que Dios propone. Este hombre del cual hablamos al comienzo en el texto introductorio vivió de principio a fin, siguiendo esos principios, y logró al final de sus días tener el elemento material acompañándolo, porque eso era parte de la bendición que Dios tenía para él, y había estabilidad en el ámbito material. Ahora miremos lo que dice Job, capítulo 21, verso 22. Perdón, capítulo 22, verso 21 y 22. Dice: sométete a Dios. Atención, sométete a Dios y tendrás paz. En primer lugar, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Es así. Aquí se habla de someterse y se habla de escuchar instrucciones. Pues eso tiene que ver con los principios. Si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a tener paz, vamos a tener estabilidad. No solo en los aspectos emocionales, en los otros aspectos de vida, también en los aspectos materiales. Porque hay gente que no puede dormir, tiene enormes compromisos, están realmente comprometidos con grandes deudas. ¿Por qué? Porque esa falta de paz, porque muchos de nosotros no seguimos, no atendemos los principios, no nos sometemos a lo que Dios dice. Estamos dispuestos, como decía hace un momento, a someternos a cualquier criterio, a cualquier consejo que sale por ahí,
a cualquier idea y menos a lo que Dios dispone. Muchos cristianos están ahora comprando lotería, haciendo cuestiones de juegos de azar, porque creen que en un golpe de suerte pueden enriquecerse de la noche a la mañana. Y prefieren hacer eso, prefieren invertir en eso, que seguir los principios que Dios dispone para ellos. Así es que hay que someterse a Dios. Job lo está diciendo, y tendrás paz, dice. Entonces te irá bien. Entonces te va a ir bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Las instrucciones de Dios no es para agarrarlas, para arrugarlas y para botarlas. No, es para tomarlas e incorporarlas en nuestro corazón. Así es que, ¿cómo tener estabilidad en lo material? Hay que someterse, como decía hace un momento, hay que obedecer siguiendo los principios que Dios establece. En segundo lugar, también esto otro es importante, fidelidad, administrando correctamente lo poco que Dios nos da. Lo poco o lo mucho, pero hablemos de lo poco porque hay gente que cree que puede administrar bien si tiene mucho, y la verdad que el principio para administrar lo mucho comienza con lo poco. Eso es lo que la Biblia menciona. Una actitud de fidelidad al administrar lo poco, o en el manejo, como decía hace un momento, de lo material, te da acceso a más. Vuelvo a mencionar, la actitud del manejo de lo material te da acceso a más. Si tú manejas aquello que tienes hoy, que es poco, y lo haces bien, tú estás demostrando que tienes capacidad entonces de manejar algo más que eso. Y Dios entonces te bendice, te da más. Tú no muestras fidelidad en el manejo de lo que tienes hoy, Dios no te va a dar más. ¿Por qué? Porque lo vas a perder. Si estás perdiendo lo poco que tienes ahora, entonces ¿para qué Dios te va a dar más si lo vas a terminar perdiendo? Piense usted si usted le daría más a un hijo que malogra lo que usted le da. ¿Cómo usted va viendo que un hijo está teniendo la madurez de administrar lo que usted le da? Cuando lo maneja bien. Entonces usted dice, bueno, me está diciendo en la práctica que está listo para que yo le dé un poquito más, para que le dé un poquito más. Y así es con Dios. Por eso le digo que la fidelidad, así como la obediencia, son importantes. Y hay que administrar correctamente lo que Dios le da a uno. Lo poco es vital, porque eso testifica que uno está listo para recibir más de lo que tiene en ese momento. Lucas, capítulo 19, verso 17, leo para ustedes lo que recibió como respuesta aquel siervo en la parábola de los talentos que administró lo que se le había dado. Y vea cómo se le dice acá, bien hecho. Es su Señor el que está hablando, piense que es Dios hablando. Y le dice, bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel. Has sido fiel. Fidelidad es importante con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. ¿Se da cuenta? O sea, estabilidad en lo material tiene que ver con ir manejando las cosas pequeñas, administrando correctamente. Eso te va dando la solidez que se va necesitando para luego dar los siguientes pasos, y Dios te da un poco más, lo administras, tienes estabilidad, da un poco más. Así se va esto. No hay esos saltos, hermanos, no hay esos golpes de suerte. En esto siempre indico, hay un proceso, y hay que saber administrar lo poco que el Señor te da. Si tú no eres fiel con lo que ganas ahora, siguiendo los principios que Dios establece para el uso de las finanzas, pues difícilmente vas a tener más de lo que tienes. Es así. Porque el principio es la fidelidad. Aquí se menciona. Nosotros necesitamos arribar a ese momento donde recibamos de parte de Dios la voz de Él que nos dice, bien hecho, lo hiciste bien. Porque obedeciste, seguiste los principios, lo hiciste a la manera mía. Entonces eso abre puerta para traer estabilidad y no que nuestras finanzas tambaleen. Y finalmente, lo último que quiero compartirles como consejo de Biblia abierta para traer estabilidad o tener estabilidad en el área de lo material, es importante esto otro, la prudencia. Entonces he mencionado 3 cosas hasta acá. He mencionado lo que es la obediencia, lo que es la fidelidad y también lo que es la prudencia. Prudencia en el uso del recurso que tenemos.
a la hora de invertir algo, a la hora de tomar decisiones. Yo me he equivocado muchas veces. He dado pasos, a veces que no son los pasos correctos, y eso es lo que le ha metido a mi situación material es inestabilidad. ¿Por qué? Porque no fui prudente. Me entusiasmé con algo, tomé una decisión que no debía haber tomado, y entonces el resultado fue inestabilidad, por falta de prudencia. Y aquí el último texto para nuestra reflexión de hoy es Lucas capítulo 14, verso 28. Leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, no comiences, atención, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Hermanos, no es negar la fe. Básicamente es, bueno, si no hay todo el recurso, entonces uno tiene más motivo para orar, uno tiene incluso más conocimiento de cómo orar. ¿Por qué? Porque el cálculo es esa parte racional. Yo siempre digo y lo insisto constantemente, Dios nos dio la facultad de pensar y la facultad de sentir. Hay decisiones que no se pueden llevar por el sentir, necesitan llevarse por el pensamiento. Entonces aquí se habla de que cuando se trata de dar pasos, uno necesita primero sentarse a pensar, a calcular, y eso es hacer números. Calcular, esta palabra aquí es como agarrar un instrumento y comenzar a hacer números con ese instrumento, a contar. Entonces eso, ¿para qué? Para sumar, para restar, y al final con esa acción, procediendo de esa manera, entonces vamos a tener la información suficiente que nos va a decir si tenemos la capacidad de poder hacer lo que estamos pensando hacer. Insisto, esto no es negar la fe, porque no, los hombres de Dios se encontraron con que era humanamente imposible algunas cosas y solicitaron entonces la intervención de Dios, pero no fue que no vieron que era imposible. O sea, hay cosas que no son posibles y lo que necesitamos nosotros es prudencia, y si no tenemos, entonces recurrimos a Dios antes de solo correr a dar pasos que no debemos de dar. Así es que la prudencia es muy importante. Y vuelvo a mencionar, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado en el camino, tomando decisiones inadecuadas e imprimiendo la inestabilidad a nuestros aspectos materiales de vida? ¿Por qué? Porque no fuimos prudentes a la hora de tomar decisiones. El resultado es que enfermamos nuestras finanzas, enfermamos nuestros aspectos materiales y le generamos tensión a la vida, tensión a las relaciones, colapsamos en algunas cosas, perdimos algunas cuestiones que no debimos haber perdido si hubiésemos actuado con un poco más de prudencia. Así es que estos tres elementos, queridos hermanos, que nos ayudan a tener esa idea con el consejo bíblico de cómo generar estabilidad en los aspectos materiales de vida. Uno, obediencia. ¿Obedecer qué? Obedecer siguiendo los principios que Dios establece. En segundo lugar, también fidelidad. Administrando lo que tenemos, lo poco, lo mucho, hay que administrarlo y hay que administrarlo con fidelidad. No se puede administrar de cualquier manera. Y número 3, prudencia. Antes de, hay que sentarse. Hay que buscar consejo, hay que buscar orientación. He insistido con esto. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno tener un panorama más completo y la información suficiente para tomar decisiones. ¿Sabe qué? La información es un poder. Le permite a uno ese conocimiento que lo ubica. Y uno dice, este es lo que tengo, este es lo que no tengo, este es lo que puedo y lo que no puedo. Lo demás, pues, si el Señor lo acompaña y lo bendice, bendito Dios. Así es que espero que esto le sirva, que sea útil para usted, hablando de este gran tema que estamos tocando en este mes de septiembre, que es el tema de la estabilidad. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, cerrando este mensaje de este domingo, y esperen el último mensaje de mes, que estaremos hablando acerca de la estabilidad espiritual. Ese será nuestro mensaje. Hemos hablado de la estabilidad emocional, estabilidad material ahora, y finalmente estaremos hablando de la estabilidad
de carácter espiritual. Oramos. Padre, te damos gracias por tus cuidados, por tus bendiciones, por asistirnos, Señor, y hablarnos. Gracias. Ayúdanos para que tu consejo, como hemos insistido orando a lo largo de este tema, pueda alcanzar nuestras mentes y nuestros corazones. Nos ayude a clarificar nuestras ideas y nos impulsen a la toma y al compromiso de las mejores decisiones. Gracias. Ayúdanos, Padre, porque la estabilidad en lo material no viene como producto de suerte, no. Viene como producto de decisiones apegadas a tu consejo. Por eso es importante obedecer, siguiendo tus principios, actuar con fidelidad, administrando lo que nos entregas y, Señor, siendo prudentes a la hora de manejar nuestros recursos. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos y ayúdales para que estos consejos, Señor, que vienen de tu palabra, no solo los alcancen a ellos, sino también a quien hoy les está hablando. Gracias. Tu bendición y tu cuidado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, les abrazo con cariño y les espero el próximo domingo en esto que es el mensaje. Bendiciones.